La cita de este año de la Bienal de Pontevedra lleva por título Utrópicos y aborda la historia de las migraciones, la historia política, social, económica de una región puntual, Centroamérica y el Caribe. Una zona geográfica con un rico y variado repertorio artístico. Hoy tenemos en Espacio de Arte al comisario de la edición número 31, Santiago Olmo. Vamos a escuchar más datos de su trayectoria. Santiago Olmo nació en Madrid en 1958. Comisario de exposiciones independiente desde 1986, autor de numerosas publicaciones monográficas de artistas y colabora como crítico de arte con diversas publicaciones y revistas como Art Nexus. Se integró en el equipo de redacción de Lápiz en 1999 y hasta 2002 se ocupó de la coordinación editorial. Actualmente colabora con la revista Arte Contexto en Madrid. Comisario para la representación española en la 24 Bienal de San Paulo. Formó parte del grupo de comisarios internacionales en el proyecto Primer Semi del Futuro, Proyecto Bovisa en Milán 2002. Ha hecho dialogar a José Guerrero y Miguel Ángel Campano en Granada. Fue comisario de Entre Líneas, en la Casa Encendida de Madrid, y El Viaje Inútil, dentro de la Segunda Bienal de Lanzarote, sobre las imágenes del turismo, una retrospectiva del eiro itinerante en América Latina y todo incluido, sobre los fenómenos urbanos en Centroamérica, en el Centro Cultural Conde Duque de Madrid 2005. Dirige, junto a Valentín Bayorat y Rafael Ebenfel, el proyecto Tender Puentes desde el Fondo Fotográfico de la Universidad de Navarra, que plantea un diálogo entre la mirada fotográfica actual y la del siglo XIX. Dirige la colección de libros asociada a este proyecto. Imparte desde 2005 clases sobre arte contemporáneo y fotografía en EPTI y desde 2007 en el Máster de Arte Contemporáneo de la Universidad Europea de Madrid. Es miembro del Consejo de Críticos de Artes Visuales y actualmente es vicepresidente. Bienvenido a Espacio de Arte y felicidades por el comisario único de la Bienal. Muchas gracias. Pues Utrópicos es el título de esta edición número 31 y aborda las relaciones entre el Caribe, la zona de Centroamérica y la propia Galicia. Vamos a hablar de este gran proyecto que reúne el trabajo de más de 100 artistas. Bueno, bajo el título de Utrópicos hemos concebido una bienal que aborde el panorama artístico de Centroamérica y el Caribe y también su vinculación con Galicia en distintos sentidos. Hemos planteado una exposición o una bienal formada por pequeñas exposiciones de carácter temático con una incidencia o un subrayado en lo que son elementos de carácter educativo o formativo, con una idea de transformar el museo en un espacio vivo, que no sea simplemente el espacio de una exposición, sino que sea también el espacio de la documentación, de poder ir a leer, de poder ir a escuchar música, de poder visualizar vídeos, de poder ver in situ la presentación de proyectos, como en el caso de una sala dedicada a la Facultad de Bellas Artes, a través de una convocatoria titulada Todos somos negros, de manera que la Bienal es una construcción un tanto compleja. Hay además también otros aspectos fuera del museo, como es las distintas intervenciones en el espacio público en la zona portuaria de Vilagarcía, y además hay un ciclo de cine que se va a proyectar en Vigo y en Pontevedra, y además en Vigo también va a haber próximamente, hacia finales de junio, principios de julio, un ciclo de cine centroamericano en la Sala de Diputación en Vigo. También en el CEGAC, con el CEGAC hemos establecido... El ciclo de Chano Piñeiro. Exacto, va a haber una mesa redonda y proyección de Mamá Asunción y Sempre Xonxa. Nos parecía muy importante el que la Bienal dedicara un homenaje, un pensamiento al cine, primero en gallego y en segundo lugar al cine que habla de la emigración, puesto que
esta Bienal toca muy de lleno lo que es la emigración. De hecho, toda la primera parte de la Bienal se titula Ida y Volta, y es una exposición donde hemos tratado de establecer las distintas conexiones entre Galicia y Centroamérica y el Caribe a través de las figuras de artistas gallegos de los años 30 y 40 que por unas razones u otras viajaron a esta zona del mundo, se exiliaron en esta zona del mundo o por el contrario estuvieron de alguna manera relacionados con la inmigración. O sea, que es una manera de recuperar la historia, la memoria histórica. Exacto, exacto. Por ejemplo, yo citaría el caso de Lacheiro. Lacheiro, cuando es niño, viaja con sus padres como inmigrante a Cuba y es justamente en La Habana donde empieza a formarse como artista. Vuelve a Galicia hacia finales de los años 20 y empieza su trayectoria. Luego más adelante volverá a marchar a Buenos Aires, pero de alguna manera es como el punto de arranque en este mapa trazado. Otro elemento importante va a ser Castelao, con los debuxos de negros, que justamente están en el Museo de Pontevedra. Y que no es una obra muy conocida, la obra justo que se exhibe, que también eso es muy bueno, ¿no? Ver otra producción diferente a otras piezas de Castelao, de tono, digamos, más caricaturesco. Exacto, yo creo que estas obras responden además a un momento de impacto visual, de impacto cultural que tiene Castelao al llegar a Cuba y encontrarse por primera vez de manera directa con la cultura africana, con la cultura negra trasplantada al Caribe. Y eso se ve en su sorpresa, en los cuadernos que escribe Castelao durante esos meses en los que viaja por Cuba tratando de recaudar fondos para la causa republicana durante la Guerra Civil. Y en sus cuadernos está ese impacto por los negros, su sorpresa, su asombro por costumbres, por detalles, anécdotas. Y hay uno de los dibujos que es verdaderamente extraordinario, que no está realizado en Cuba, sino en Nueva York, pero pertenece a este mismo momento, y es el de un negro abrigado, rodeado de grandes edificios, y que es de una contemporaneidad, probablemente, desde mi punto de vista, la obra más visionaria y más contemporánea de Castelao en sentido estricto, ¿no? Luego también hay otras piezas importantes del museo, como es la cabeza de negra de Maruja Mayo, que también es del museo. Hay dos piezas muy imponentes de Arturo Souto, y luego también hay una representación importante de Eugenio Granell, que es uno de los artistas que se exilia, como Souto, en esta zona del mundo. Habría habido otros más, como por ejemplo Ángel Botello. Sin embargo, bueno, hemos querido establecer unas relaciones y unas vinculaciones entre estos artistas y artistas contemporáneos. Sí, porque es muy interesante también el leiro que vemos, es un leiro de los años 70 y un leiro totalmente surrealista, bueno, al punto de que casi lo confundimos con Granell. Exacto, sí, la idea es poner en diálogo obras contemporáneas y obras de los años 30 y 40 que perfilan modos de actitud diferentes, pero a la vez vinculaciones. Está también, por ejemplo, esa vitrina con obras de Leiro de los años 70 nos muestran la importancia que tuvo el surrealismo en España hasta hace muy poco realmente, ¿no? Y Granell es realmente un representante importante de ese surrealismo. El caso, por ejemplo, también de Santiago Mayo, otro artista gallego que tiene una obra delicadísima y extraordinariamente sutil y que dialoga perfectamente tanto con las obras de Leiro como con las obras de Granell, ¿no? O esas fotografías de José Suárez, ¿no? Tan vanguardistas, de los marineros gallegos, con sí, esas perspectivas en picado, contrapicados. Esa serie es realmente muy cinematográfica, está además en el fondo del Museo de Pontevedra.
Y según me comentó José Luis Suárez, el fotógrafo actual y familiar de José Suárez, parece que en los años 30 José Suárez estaba planteando un documental sobre la vida gallega rural, sobre la sociedad rural gallega, los oficios, etc. Y parece que toda esta serie de fotografías iban encaminadas un poco a recopilar todo ese material. Por eso también la manera de disponerlas, casi como si fuera un storyboard, lo que es la base de cualquier película, el borrador, digamos, tiene ese aspecto realmente, o sea, que nos está llevando al cine, ¿no? Y conectar, por ejemplo, estas fotografías de Suárez con trabajos fotográficos también de Manuel Ferrol sobre la partida de los emigrantes, era lo que nos permitía también cerrar un ciclo y conectarlo con otros artistas centroamericanos o caribeños como Wilfredo Lam, Emilia Prieto de Costa Rica, Mas Jiménez también de Costa Rica, que son artistas que introdujeron las vanguardias en sus respectivos países y que han tenido una gran importancia. Por ejemplo, aquí vemos el cuadro de Wilfredo Lam, que pertenece al Museo Esbaluar de Mallorca y que es una pieza muy singular porque probablemente es el último cuadro que Lam pinta en España. Lam era cubano, estuvo estudiando arte en Madrid y en Barcelona. Cuando le pilla la guerra civil en España, en Barcelona concretamente, se alista voluntario, es herido y posteriormente, después de esta experiencia, viaja a Francia, donde inicia su etapa surrealista. Por tanto, digamos que esas idas y vueltas nos permitía establecer realmente una vinculación con Galicia y también nos permitía poner en relación lo que fue el momento de los años 30 y 40 con la actualidad. De hecho, hay artistas que están dialogando con artistas contemporáneos. Hemos visto a los gallegos, pero también, por ejemplo, José Bedia o Marta María Pérez Bravo o Jorge Pineda, que han establecido o que establecen una contraparte a ese interés por lo negro. Ellos están trabajando esos mundos africanos desde sus propios países y esa relación con los dibujos de Castelao pues, o con la cabeza de Maruja Mayo pues es muy potente. Seguimos con las microexposiciones. El siguiente apartado se titula El aguacero, la siesta, el cañaveral y el tabaco, para hablar en definitiva del trabajo, de los aspectos de la sociedad y mucho más. ¿Qué nos comentas? Sí, escogimos este verso de La isla en peso de Virgilio Piñera. Es un poeta cubano donde se describe, en ese verso yo creo que se describe muy bien, con muy pocas palabras, lo que es la sensación del ámbito de trabajo rural de la plantación. Y queríamos abordar el trabajo en relación con lo económico, con lo político, con los proyectos utópicos, con la realidad dura de las desigualdades y sobre todo subrayar ese aspecto de trabajo, ¿no? Con la exposición queríamos romper sobre todo tópicos y lo que nos interesaba era ver cómo estos artistas están trabajando con su realidad, están enfrentados a abordar la realidad social y política de sus propias sociedades y a la vez están hablando desde la modernidad. En los últimos años ha habido muchas exposiciones del Caribe y han abordado el Caribe como un espacio quizás más conectado con tradiciones de tipo popular, artesanal, más folclórico. Y con esta exposición hemos querido justamente conectar o mostrar las conexiones de estos artistas con la modernidad y desde la modernidad. Por eso ese aspecto de esta exposición, digamos, que plantea el mundo del trabajo, el mundo de la economía, es, digamos, la exposición realmente del presente.
trabajos interesantes de resaltar, como el de la maquila, ¿no? Sí, es un trabajo muy curioso de Dalia Chévez, una artista salvadoreña, donde ella ha encargado una serie de miniaturas populares de cerámica que representan trabajadoras de la maquila. La maquila es una empresa textil que tiene unas normas, digamos, depende de una multinacional y mantiene unas normas internas muy estrictas de horarios, vigilancia. Es verdad que tiene unos sueldos más elevados que los habituales en el país, pero digamos que constituye actualmente un modelo de explotación económica ejercido por multinacionales. Y esta pieza nos presenta lo que es un espacio de trabajo con las costureras, con sus vigilantes, y que además está siendo vigilado por una cámara de vigilancia que el espectador puede ver al otro lado de la pared. De manera que hay ahí un cierto juego. Hay otras piezas, como por ejemplo las fotografías de David Damoisson, de Martinica, o de Ricardo Elías de Cuba, que abordan el tema del trabajo del azúcar, de la plantación. Damoisson, a través de los trabajadores, de fotografías que toman los trabajadores en el descanso, en el propio trabajo, y Ricardo Elías tomando los lugares de trabajo que están siendo o que han sido desmantelados en los últimos años en Cuba, como justamente se ha desmantelado la industria azucarera en los últimos años, y hay una cierta... su proyecto se titula justamente El azúcar crea amargura, justamente por lo que significa el desmantelamiento de una industria que había identificado a Cuba durante prácticamente todo el siglo XX. Y podemos encontrar trabajos también que abordan cuestiones relacionadas con el racismo, con la exclusión racial, que es otro de los puntos que caracterizaría, digamos, a esta zona del mundo, ¿no? Este trabajo, bueno, acaba de salir, era interesantísimo, el de los criollos, curiosamente con un artista que en su carne ha vivido el tema de la esclavitud. Y entonces, bueno, pues cómo con esos atuendos de sacrificio, pues cómo les da la vuelta y para denunciar prácticas como, por ejemplo, el aborto, ¿no? Sí, es un caso muy particular. Jocelyn Gardner, de Barbados, desciende de una de las familias, de las primeras familias plantadoras británicas establecidas en la isla, y su trabajo se ha enfocado justamente en la recuperación de la memoria, de esa memoria de la esclavitud y de la denuncia de la exclusión y del racismo, perteneciendo justamente a una familia que en su historia, digamos, impuso ese sistema en Barbados. Los retratos criollos de Gardner nos presentan peinados que están atrapados en máquinas de tortura que se aplicaban a las esclavas que huían o que se rebelaban. Y asimismo, unos objetos, utiliza también en otra serie, una serie de objetos abortivos con plantas abortivas que se utilizaban para que las esclavas que hubieran tenido relaciones sexuales con los plantadores no tuvieran hijos mestizos, ¿no? o mulatos. Este trabajo es probablemente uno de los más poéticos, porque no aparece esa violencia, no aparece a primera vista. Lo que vemos es una imagen de una enorme esteticidad, y sin embargo, analizándolo detenidamente, nos damos cuenta de que hay algo que chirría, ¿no? Hay una cierta fricción. Nosotros hemos situado en cada una de las obras expuestas una pequeña explicación, a veces son palabras del artista, para que el público pueda también tener una serie de elementos de ayuda, de conocimiento, de referencia, que le permita comprender
cada uno de los trabajos. Nómina amplísima de artistas de esta región de Centroamérica, pero también está la presencia de artistas gallegos nuestros y jóvenes, muchas veces dialogando con los propios fondos del Museo de Pontevedra. Sí, hay una pequeña sección muy puntual que interviene en las salas arqueológicas del Museo de Pontevedra, del Pazo Castro Monteagudo. En esta sección figura, por ejemplo, una pieza de un joven artista de Ribeira, Olmo Blanco, y algunas piezas de Nadine Ospina, que ha trabajado con la idea de el falso precolombino, la falsa pieza precolombina, donde aparecen elementos del mundo popular del ocio, ¿no? Pues Mickey Mouse, las orejas de Mickey Mouse, Bugs Bunny, los Simpson, etc. Pero unida a la tradición, uniéndolas. Exacto. Y por otro lado, Olmo Blanco también ha participado en el proyecto de intervención en el espacio público en Vilagarcía, y junto con otros artistas gallegos como Nano 4814 y Kiko Pérez. La selección que hemos realizado de artistas gallegos ha sido sobre todo por su capacidad de diálogo con las temáticas que hemos planteado en la Bienal, por su capacidad de intervención en el espacio público, en el caso de Vilagarcía, y sobre todo por su capacidad de acoger, digamos, la presentación de los artistas centroamericanos y del Caribe. Carmen Nogueira fue invitada justamente a presentar o a construir, articular la presentación de una exposición en sí misma titulada Archivación, que consistía en una selección de 19 trabajos de carácter de acción, de performance. Y ella lo que planteó fue un dispositivo expositivo para que la gente pudiera ver este trabajo. Hemos escogido también el trabajo de Escoitar, que el proyecto, digamos, son dos proyectos. Uno es el proyecto de audioguías al que aludías hace un momento, y que es un proyecto absolutamente novedoso. Escoitar trabaja con el sonido y han realizado toda una serie de entrevistas a los artistas, a los participantes, para que sean sus voces las que permitan explicar al público que toma la audioguía las obras y la exposición, no como una explicación profesoral, sino más como una explicación en la que interviene un cierto juego. Hay un cierto juego, un sentido del humor, una ironía también, y sobre todo el plantear la visita justamente como un espacio de experiencia sensorial, visual y auditiva. Y por otro lado, ellos también han generado una pequeña radio podcast y que está insertada dentro de la red. El grupo ALGA ha sido el grupo que ha coordinado la relación entre los distintos grupos educativos que nosotros hemos invitado de Centroamérica y el Caribe para presentar sus proyectos y para entender los contextos de los cuales surgen los artistas de esta región. Muchos intercambios, porque intercambios también de comisariado, porque has escogido algún comisario de Latinoamérica para intervenciones puntuales. No es muy frecuente y es bueno este intercambio de profesionales. Yo creo que es absolutamente necesario. Yo creo que uno crece y aprende y asume una responsabilidad profesional con los intercambios, con las colaboraciones. Es muy importante el trabajo en equipo y de hecho hemos visto que en esta Bienal hay distintos momentos de gran trabajo en equipo. Por ejemplo, yo he trabajado
con Tamara Díaz Bringas, que ha llevado la parte de coordinación, pero también ha llevado una parte curatorial importante, estableciendo un diálogo muy activo conmigo. Hemos trabajado con Virginia Pérez Ratón desde Costa Rica, bueno, más en la distancia, pero de alguna manera ella ha sido una comisaria asociada. Hemos trabajado con Rosina Cazali de Guatemala, presentando un proyecto, Migraciones Mirando al Sur, que ha sido gestado y organizado en Centroamérica a través de la Red de Centros Culturales de España de AECID, de la Agencia Española de Cooperación Internacional y Desarrollo, que nos ha apoyado justamente en la presentación de esta exposición y que nos permitía presentar una producción local, una producción realizada, una exposición, digamos, realizada en Centroamérica y que estuviera insertada dentro de nuestra programación. Que eso es muy importante, que en otras bienales parece que uno se olvida del sitio donde está ubicada la bienal. Entonces aquí vemos un vínculo enorme con lo local. No hemos visto, pero el propio edificio cómo ha cambiado. Me refiero a la intervención en las pasarelas de Jorge Perianes. Sí. Un trabajo interesante. Nos parecía muy importante que el edificio del museo, que apenas era conocido en su totalidad, que los artistas pudieran dar una cierta interpretación del edificio. Y Jorge Perianes ha sido uno de los encargados de hacer ese tipo de intervenciones. Además, queríamos que varias de estas intervenciones abordaran cuestiones relativas a la naturaleza, y él lo que ha planteado ha sido una serie de escenas extrañas, inquietantes, hasta casi humorísticas, donde una serie de personajes están clavados en la tierra, aparecen durmiendo, o no se sabe muy bien qué es lo que ha ocurrido ahí, pero están envueltos en la maleza, y de alguna manera hay un planteamiento de cierto humor negro, yo diría, ¿no? Diálogo con la naturaleza también podemos ver en la obra de Florencio Gelabert. Bueno, la nómina es enorme. ¿Cuáles son las metas de la Bienal? Ahora nos queda poco tiempo, tenemos que sintetizar casi, no sé si... ¿cuáles? Sí, las metas de la Bienal eran, por un lado, construir una Bienal que fuera útil, que permitiera la visibilización de Centroamérica y el Caribe, que han sido regiones poco visibles o poco conocidas. Y olvidadas muchas veces. De cierta manera olvidadas también. Y establecer una bienal que tuviera una vinculación con lo educativo, con lo formativo. Por eso la colaboración con la Facultad de Bellas Artes en varias direcciones, el trabajo que están desarrollando, por ejemplo, los alumnos de la asignatura de transmisión y de mediación es muy importante a través de estos pequeños talleres e intervenciones, y por otro también un debate también sobre el espacio público, que yo creo que es lo que se ha planteado en Vilagarcía, en una zona, en la zona portuaria donde hay estas instalaciones. Hay, por ejemplo, una pieza de Chemi Rosado, que es una escultura en forma de pista de skate, pero esa pista de skate está inspirada, la curvatura está inspirada en el arco de Miraflores y el puente de Miraflores, que son dos arcadas de las más antiguas de la ciudad, y lo ha planteado como una escultura de uso, es decir, donde pueden ir los patinadores de Vilagarcía a patinar y a disfrutar de ese espacio. O el trabajo, por ejemplo, de Federico Herrero, que transforma una de las naves, una de las fachadas de las naves que dan al puerto deportivo, y que plantea justamente una conexión con el cielo, ¿no? Es casi como si fuera un Mondrian tropical, o como si el cielo hubiera invadido en cierta manera la fachada de las naves, o el trabajo de Olmo Blanco, que es una alfombra
dibujada en color verde sobre una superficie que conecta la ciudad con la playa. Es decir, que esa manera de acercar no solo el arte, sino también el poder abrir un debate sobre qué es el espacio público, cómo queremos el espacio público, qué nos sugiere el espacio público y cómo lo ocupamos, cómo lo hacemos nuestro. Bueno, nos queda muy poquito tiempo, muchas ediciones de la Bienal. En los últimos años habéis apostado por lo temático. ¿Qué Bienal destacarías? Nosotros la vemos como la más completa, quizá, pero también ha habido años de muy buenas ediciones. Sí, yo creo que, por ejemplo, las ediciones de 2000 y 2002, que fueron abordadas por María Corral, han sido ediciones muy sólidas. Con los países nórdicos. Sí, y con la Bienal donde hubo artistas también brasileños y de Portugal. También la edición donde se planteó la idea del viaje, que fue comisariada por Miguel Fonjafe y David G. Torres en colaboración, y que planteaba justamente algo que nosotros recuperamos también en Utrópicos, que es ese mundo contemporáneo del movimiento, ¿no? de un cierto nomadismo y de cómo el arte no se queda en un lugar, sino que el arte se mueve y viaja como un movimiento migratorio más, ¿no? Bueno, pero este año, cada año aumentan los espacios expositivos. Nosotros, bueno, ya si te parece nos despedimos, pero los emplazamos no solamente al sexto edificio, sino a la Facultad de Bellas Artes, a Villa García. Ahora tienen aquí el CEGAC para ver, y de todo tipo, documentación, revistas, vídeos, estar documentados por otra parte, porque muchas veces parece que el arte contemporáneo no llega a todo tipo de público. Ahora tienen la oportunidad y además todo el verano por delante. Muchísimas gracias, Santiago, por haber estado con nosotros. No sé si te queda algo por añadir. Bueno, añadir, por ejemplo, que esta Bienal ha intentado instalarse en el espacio del eje atlántico de Pontevedra, entre Santiago y Vigo, y que hemos intentado involucrar al mayor número de actores y de colaboradores. Tú has citado la mayoría de ellos. Yo querría citar también a la Fundación Rosón, que ha producido un proyecto de la artista cubana Tania Bruguera, y digamos que una Bienal al final es generar una especie de red, de entramado vinculado al ámbito local con proyección hacia lo universal. Esa sería para mí quizás la definición un poco de los objetivos que teníamos con esta Bienal. El objetivo de una Bienal es aumentar el turismo cultural, pues este año tienen todo el verano por delante, además para aunar lazos con nuestros hermanos del otro lado del Atlántico. Ya saben, Bienal de Pontevedra, allí hay de todo. Además, vemos la actividad y el dinamismo de unos países con mucha movilidad y mucha modernidad. No se pierdan la Bienal de Pontevedra. Nosotros seguimos aquí, como siempre. Pueden seguir en contacto con nosotros en www.elcorreogallego.es.